prédica, pues bueno, el título que tiene, antes de comenzar, quería empezar dándoles un testimonio. Y es un sueño que el Señor me ministró hace alrededor de 3 semanas. Se me había dado la noticia que tenía que traerle palabra al pueblo. Y como siempre ha funcionado, cada vez que llevo una palabra en un ayuno, cada vez que llevo una palabra en una prédica como tal, siempre le pido al Señor que sea Él quien me ponga la palabra. Puede ser un rema que se me ministre, puede ser una palabra en específico, puede ser un hecho que viví en el momento y Dios me ministra, que de eso es lo que quiere ministrar al pueblo. Y en esta ocasión, mis hermanos, fue por medio de un sueño. Dios me reveló una palabra. ¿De qué forma fue? Pues bien, yo iba por la calle con mi esposa y un hombre aparecía de la nada y se metía con mi esposa. Automáticamente mi carne reaccionó y mi reacción fue irle para arriba a ese hombre, es decir, enfrentarme por alguna forma violenta. Pero en cuanto yo voy a efectuar un golpe hacia esa persona, hay algo que me detiene, algo que me sujeta el brazo. Aleluya. Mis hermanos, y ese algo fue el Señor diciéndome una palabra muy hermosa, y es irreprensible. Bueno, el Señor me ministró esa palabra en ese momento, irreprensible. En su momento uno no puede dominar toda la lengua española. Uno dice, bueno, irreprensible. ¿Qué puede ser irreprensible? Si hemos escuchado prédica en que más o menos uno entiende o sobreentiende, mejor dicho, ¿qué puede ser irreprensible? Puede ser una persona, en ese momento dije, bueno, debe ser alguien intachable, aquel que no comete ningún tipo de error. Y pues bueno, buscando el significado de la palabra, básicamente en la lengua española significa eso mismo, ser una persona intachable, una persona que no comete errores, una persona que ante los ojos de las personas, de la población, es una persona correcta, una persona con valores, una persona que no se le puede apuntar el dedo por nada. Imagínense que, vamos a decir, qué vara el Señor me estaba poniendo en ese momento al llamarme ser una persona irreprensible. Entonces, buscando la matriz hebrea, a mí me gusta buscar mucho el hebreo. ¿Por qué? Porque cada palabra en la lengua española tiene un significado en el hebreo. Y entonces, en el hebreo, esta palabra se recoge como tamín. Como pueden ver, ahí está el Strong, donde es la palabra H8535, donde dice completo, íntegro, sin defecto, es vivir sin doblez ni corrupción. Y también otro significado que se le da es lomún. En el Strong está en el número 3971, donde literalmente es sin mancha o defecto. Y bueno, Dios siempre nos habla por diferentes vías. ¿Y cómo empezó el Señor hablándonos por medio del tiempo profético? Que nos lo reafirmó una vez más, que Dios estaba buscando un pueblo que se descontaminase de todo, que se echara fuera todo viejo hombre, que echara fuera todo lo carnal que pueda haber en nosotros. Si hacemos si cumplimos esa lo que el Señor nos ha dicho, vamos a pasar poco a poco a ser como ese peldaño que Dios nos está mandando a hacer. Entonces, es por eso que le puse por nombre a la prédica el diseño del remanente irreprensible. Es decir, ¿por qué un remanente irreprensible? Porque es que en la sociedad de hoy en día, lo podemos ver en las redes sociales, lo que abunda por lo general es violencia, lo que abunda es calumnias, inclusive entre hermanos de la propia fe. Lo que abunda en las redes es ira, contienda, enojo, traición. Eso es lo que está abundando hoy en los tiempos. Pero ya el Señor nos advirtió en su momento de los tiempos que íbamos a estar viviendo hoy en día. Entonces, a la luz de la palabra, mis hermanos, vamos a estar buscando varios personajes bíblicos que recoge, según la palabra, según el significado que podemos verle, sinónimos que me hacen interpretar que esas personas fueron irreprensibles ante los ojos de Dios. Y vamos a comenzar, mis hermanos, hablando de Enoc. Y vamos a comenzar con el versículo bíblico en Génesis 5, 21 al 24, de la Nueva Traducción Viviente, donde dice: cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió
en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces, a la luz de la palabra, mis hermanos, vamos a ver algo aquí muy hermoso. Y es que cuando no tenía 65 años, aún no había tenido un encuentro con el Señor. Es decir, él aún caminaba a lo mejor en lo carnal, él aún caminaba en sus pasiones de la carne. Pero cuando Dios le dio la oportunidad de tener el nacimiento de Matusalén, su hijo, hubo un cambio en su vida. Es decir, el nacimiento de alguien es sinónimo también, lo podemos ver a la luz de palabras, de paternidad. La paternidad puede ser tanto en lo físico como en lo espiritual. Entonces, en lo físico, vemos cómo esa responsabilidad de tener un hijo le permitió a Enoc ser un antes y un después en su vida. Porque algo el Señor le estaba llamando, algo el Señor le estaba diciendo: tu generación va a ser diferente, tienes que comportarte de forma distinta. Es decir, que a la luz de la palabra vemos cómo ese nacimiento de Enoc en lo físico representa un cambio en su vida, pero al mismo tiempo en lo espiritual sabemos que la paternidad puede ser vista de diferentes formas. Puede ser liderazgo, ya sea ancianado, diaconado, puede ser siendo Timoteo en un área. Hay un despertar, algo tiene que moverse diferente en su vida. ¿Por qué? Porque tiene que haber algo como el buen testimonio, algo como una responsabilidad diferente, algo como que su caminar sea bajo el deleite de lo que usted está haciendo es para el Señor. Entonces, aquí el Señor me ministra lo siguiente, y es que al mismo tiempo Dios nos está hablando de que la iglesia tiene que comportarse de forma diferente. No puede ser posible, mis hermanos, que andemos en nuestra vida en las cosas de la carne, que andemos en nuestra vida con normalidad, y cuando nos diga: pero hermano, ¿qué esperas para que haya un despertar? ¿Qué esperas para que en ti haya algo diferente, para que empieces a elevar en dimensiones espirituales mayores? Y muchas veces respondemos: yo no estoy todavía para eso. El Señor todavía no me ha mandado a mí ni un liderazgo. El Señor todavía a mí no me ha convocado a hacer en un área determinada nada. Voy a la iglesia, me siento en mi asiento, recibo del Señor y ya con eso es suficiente. Pero el Señor nos está en este momento dando un despertar, y es el siguiente: que no esperes que el Señor en ti ponga un liderazgo, en ti ponga una responsabilidad para que tu caminar sea diferente. Que no esperes que el peso que se te ha añadido en ese momento haga que en ti tu cambiar sea otro. Estamos viendo en tiempos, mis hermanos, que los tiempos se están acortando. Tiempos en los que tenemos que despertar y tenemos que decidir qué vamos a hacer con lo que Dios nos ha dado y qué vamos a hacer antes de que Dios nos dé algo. Tenemos que estar preparados, como la novia que se prepara ante la venida del Señor. Así como tenemos que andar. Entonces, también, analizando este versículo, pues bien, noté algo interesante, y es que se nos ha enseñado en los ministerios de Benecer, sobre todo, pues bien, el significado de la numerología. La numerología, mis hermanos, no es algo que viene del mundo. El mundo puede que lo utilice para sus cosas, pero ustedes saben que el enemigo todo lo trastoca. Lo que Dios hace para hablarle a su pueblo, lo que Dios hace para ministrarle algo positivo a su pueblo, el enemigo viene y lo trastoca y lo utiliza para algo negativo. Pero en la numerología que nos enseña, pues hay algo muy interesante, y es en el versículo, dice así textualmente: Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios. Es decir, esta es una versión que lo dice de esta forma, pero en la Biblia latinoamericana lo dice de otra. En la Biblia latinoamericana deja claro cómo Enoc vivió 65 años de una forma y después de los 300 años vivió de otra. Es decir, que el 365 días, mis hermanos, representa algo muy hermoso. ¿Cuántos días tiene un año? 365 días. Es decir, Dios nos está mandando por medio de este versículo que seamos como Enoc, caminar los 365 días del año en completa rectitud, en completa comunión con el Señor, mis hermanos. Aleluya. Mis hermanos, no puede ser un día, no puede ser como Enoc, que vivió 65 años siendo de una forma diferente. Tienen que ser los 365 días del año los que Dios nos demanda que seamos de una forma diferente, mis hermanos. Entonces, Enoc, mis hermanos, anduvo en la tierra de una forma tan intachable que se llevó un galardón en el cual nosotros, como hijos de Dios, también anhelamos eso, y es que no vio muerte. Es decir, que los tiempos de Enoc
tiempos difíciles, que además está decirle que nos ha enseñado nuestro ministerio, eran tiempos de incursiones de ángeles caídos, tiempos donde la maldad se veía aún más, donde existían seres que lo que venían a traer a la tierra eran, mis hermanos, desorden, cuando nuestro Dios es un Dios de orden. Y aún así, Enoc, en esos tiempos tan difíciles, supo andar en rectitud, a tal punto que el Señor le permitió no ver muerte. Hoy por hoy, mis hermanos, los tiempos que fueron son los tiempos que serán. Vivimos en tiempos en que todos esos acontecimientos seguirán pasando y están pasando. Pero si se dan cuenta, somos la iglesia que se casa, la novia que se casa. Es decir, que nosotros estamos aquí pretendiendo, y es la función, es la visión que tiene que tener cada uno de ustedes. La visión es, mi hermano, casarse con el Señor. Es decir, que el Señor les rapte, no vean muerte, es decir, en lo físico. Evidentemente, esto es algo como una parábola en el que usted interpreta cuál es lo que el Señor quiere hacer con ustedes. Entonces vamos a ver otro hombre de fe que recoge la palabra del Señor. Y bien, este es Noé. Noé, mis hermanos, trayendo la palabra del Señor, buscando evidentemente la genealogía de Noé, nos enseña algo muy interesante, y es que Enoc fue el bisabuelo de Noé. Es decir, fue la cuarta generación, fue Noé. Enoc engendró a Matusalén, Matusalén engendró a Lamet, y Lamet engendró a Noé. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque más adelante verán qué gran poder hay en la descendencia espiritual, en lo que Dios quiere hacer con ustedes y con su generación. Entonces, en Génesis 6:9 dice textualmente, aquí vamos a ver, Noé era un hombre justo, la única persona intachable de su tiempo, y caminaba en íntima comunión con Dios. Otro hombre más, mis hermanos, que el Señor nos reafirma que en medio de esos tiempos era el único hombre justo. Es decir, tiempos que, buscando la genealogía, eran los mismos tiempos de Enoc. Es decir, donde Dios sabe, o sea, donde a la luz de la palabra vemos, porque fue el diluvio, por las razas que habían en la tierra, que al Señor no le agradaba lo que estaba haciendo, y por eso fue que Dios erradicó todo eso. Pero Noé fue visto como el único hombre justo en la tierra, el único hombre intachable, el único hombre irreprensible que había en la tierra. Entonces, mis hermanos, aquí Noé nos muestra algo muy interesante, y es el siguiente, donde en la previsión que había en esos tiempos, donde Noé era visto, inclusive cuando Dios cuando tuvo un encuentro con el Señor, él en su visión se le dio la capacidad, la actitud para construir el arca. Es decir, que fíjense vamos a decir, su característica de ser una persona irreprochable en todo. Le permitió tener encuentro con el Señor, le permitió que Dios le mostrase qué quería hacer con él. Es decir, que muchas veces, mis hermanos, vamos a toparnos con que no encontramos nuestro propósito. Muchas veces nos vamos a encontrar con que no sabemos qué hacer con nuestro, vamos a decir, con el propósito que Dios nos ha dado. Vamos a decir, muchas veces no sabemos qué el Señor quiere hacer con nosotros. Y muchas veces se lo achacamos a que el Señor no me quiere hablar, que no, el Señor no me habla, no sé qué es lo que pasa, que el Señor no me muestra. Pero ¿cómo estamos siendo nosotros en la tierra? ¿Cómo estamos siendo nosotros en nuestro transcurso en la tierra? Estamos siendo como Noé, que fue intachable y se le reveló aún más de lo que se le había revelado a las personas que habían en esa tierra. Y fíjense qué hermoso lo que vemos en Noé. Y eso se recoge en Génesis 6:18, donde dice: pero confirmaré mi pacto contigo, así que entren en el barco tú y tu mujer y tus hijos y tus esposas. Es decir, él era intachable, pero no se recoge que su familia también lo fuese. Pero por cuanto él, como cabeza de familia, fue intachable e irreprochable en todo, fue una persona justa, fue una persona correcta, bien vista a los ojos del Señor, su generación también tuvo privilegio a ser salva. Entonces, ¿qué el Señor nos está hablando en este momento? Sobre todo a los padres de familia, que estamos en tiempo, mis hermanos, que no podemos andar con liviandad. Estamos en tiempo en que tenemos que actuar. Sí, ¿cuánta gente no tildó a Noé de loco? Pero mire este loco lo que está haciendo, un arca. ¿Quién le dice a él que va a llover y va a inundar todo esto? Oye lo que está haciendo. Pero Noé creía con fe lo que el Señor le había dado. Y creía que tenía que hacerlo para salvar a su generación. Entonces, mi hermano, hoy en esta mañana Dios viene renovando los pactos que ha hecho con los hombres de fe, con mujeres que están aquí, con hombres que están aquí. Porque esos pactos, mi hermano, van a ser de bendición para su generación.
Recuerden algo muy importante: lo que ustedes hagan ahora repercute tanto positivamente como negativamente en su generación. Es decir, que estamos en momentos, mis hermanos, de levantarnos y de analizar qué estoy haciendo que beneficia a mi generación. No todo es monetario, mis hermanos, no todo es que sembremos algo monetario, una empresa, un emprendimiento para que nuestra generación sea bendecida por ello, sino lo espiritual, lo que perdura en el tiempo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos analizando lo que nuestros hijos están viendo en las redes sociales. Estamos analizando como padres qué es lo que ven, lo que escuchan, mis hermanos, lo que hablan en sus escuelas. Estamos viendo qué es lo que está haciendo el enemigo con nuestra generación, porque el enemigo viene a robarse el fruto de la casa del Señor. Qué fruto tan hermoso, que los hijos que el Señor nos ha dado. El enemigo viene a eso, a contaminar el fruto. Es decir, que como hombres y mujeres de fe que somos, tenemos que levantarnos y enfrentar al enemigo cubriendo nuestra generación, mis hermanos. Entonces, Dios muestra a mi hermano claramente en este versículo que Él, en este versículo que le voy a leer ahora, que está bien interesante, donde dice, Génesis 6:18, nuevamente, dice: pero confirmaré mi pacto contigo. Es decir, confirmaré, no es que haré un pacto contigo, Él confirmará su pacto con Noé. ¿Por qué sería, mi hermano? Por lo que les dije al principio, porque Noé es bisabuelo de Enoc. Ya el Señor en su momento hizo un pacto con Enoc. El pacto que realizó con Enoc, Él vino a renovarlo con Noé. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que lo que usted haga hoy, mis hermanos, hasta la cuarta generación alcanzó esa bendición, mis hermanos. Dios nos habla que sus bendiciones no alcanza la cuarta generación, alcanza miles de generaciones. Porque Dios funciona de esa forma, mis hermanos. Dios es sobrenatural. Entonces, mis hermanos, ¿qué estamos haciendo? Seremos como Noé, seremos como Enoc, siendo intachables en la tierra y acarreando para nuestra generación bendición. Y bueno, vamos a hablar de otro personaje de la Biblia que me gusta muchísimo. De hecho, fue uno de los que más desarrollé porque su versículo me ministraba mucho. Y es, mis hermanos, Abraham. O bueno, hay mucho, la gente lo menciona de muchas formas. Está Abraham, o bueno, de forma en inglés se dice también de otra forma. Pero bueno, yo le puse Abraham con H. ¿Por qué con H? Porque la H significa el antes y el después que tuvo Abraham. Y lo vamos a ver a continuación. En Génesis 17, 1 y 2 de la Nueva Traducción Viviente, dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Miren, apareció la palabra justa, la que el Señor me había dado, intachable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Mis hermanos, para los que, bueno, sabemos que todos los que estamos aquí llevamos mucho tiempo en la fe. A lo mejor hay hermanos buenos, pero bueno, nuevos, pero por eso lo voy a recalcar. Mis hermanos, Abraham tenía 99 años. No tenía descendencia todavía. No tenía. Pero pasó algo hermoso aquí, mis hermanos. Y es que a pesar de él no tener descendencia, tener 99 años, a pesar de que su esposa Sara, me parece, sí, Sara, ¿verdad? A pesar de que su esposa Sara tenía el vientre, mis hermanos, seco, es decir, no podía concebir hijos, el Señor hizo un milagro con él. ¿Por qué? Porque él portaba lo que el Señor demandaba en esos tiempos, y es ser una persona intachable, una persona que cuando el Señor lo mirase, no hubiera falta, no hubiera mancha, no hubiera arruga sobre él, sobre su vestimenta. Entonces Dios hizo algo hermoso con él, y es que le dio descendencia, mi hermano. El Señor le permitió tener un hijo. Entonces, no importa, mis hermanos, el proceso que usted esté viviendo, puede ser de años, 99 años. Bueno, proceso en la Biblia vemos unos cuantos, pero en este ejemplo, 99 años, él estuvo en un proceso en el que no pudo concebir ningún hijo. Pero, mis hermanos, Dios nos habla en esta mañana, y es que por cuanto seamos así, Él va a hacer algo diferente con nosotros. Él va a hacer un milagro diferente en nosotros. Él va a hacer que su voluntad perfecta se cumpla sobre nuestras vidas. Y haya un antes y un después. Pero antes, mis hermanos, tenemos que ser con ese perfil, teniendo ese carácter que tuvo Abraham. Mis hermanos, otra cosa que el Señor me muestra es que, bueno, aquí el Señor lo muestra. Y es que el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai. Shaddai, mis hermanos, se traduce como el Dios de los pechos, el Dios de la multiforme provisión, el que nutre y rejuvenece. Es decir, que ese Dios, mis hermanos, hoy puede hacer algo con ustedes. Ese Dios, mis hermanos, que
Usted a lo mejor ha estado esperando que el Señor le dé un hijo. Usted a lo mejor está esperando que el Señor le dé un ministerio. A lo mejor está esperando que el Señor le dé cosas grandes. El Señor hoy lo puede hacer. Hoy lo puede hacer, pero es necesario, mis hermanos, que todos nos sintonicemos en el mismo sentir. Que todos con nuestras mentes estemos anhelando lo mismo. No puede ser posible, mis hermanos, que estemos durante una prédica y nuestra mente esté preocupada, que si el carbón, que si la corriente, que si fulanito esto, que si fulanito lo otro. No podemos nuestra mente estar en otra cosa cuando estamos en la casa del Señor. Cuando estamos en la casa del Señor, tenemos que saber que son 2 horas, 3 horas consagradas para Él. Aunque, vuelvo y repito, Dios nos está diciendo, aleluya. Gloria a Dios. Dios nos dijo, mi hermano, con Enoc, que no es de un día, no es de 2 horas, no es de 3 horas, es de 365 días al año. Es decir, es constante su comunión con el Señor. Cuando usted ande por la calle, vaya alabando al Señor, en sintonía con el Señor. No se llene, mi hermano. El enemigo en estos tiempos está sobre la tierra influenciando de 1000 maneras y viene trayendo a las mentes perturbación, viene trayendo preocupaciones, viene trayendo cosas que le roben el gozo. Pero usted como hijo de fe, usted como persona que reconoce que su Señor lo puede todo en usted, como usted sabe que su Señor es su proveedor, tiene que andar con una visión totalmente diferente a las personas del mundo. Que cuando usted vaya por la calle y alguien le diga, tremendo lo de la corriente, no nos han puesto la corriente, usted le sepa dar una respuesta en el momento. Dios sabe el porqué. Pero en medio de mi situación, yo voy a alabar al Señor, mis hermanos. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, más adelante, en Génesis 17:5 dice, además cambiaré tu nombre, ya no serás Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Mi hermano, esto es hermoso, porque como se lo decía al principio, si me pueden poner una diapositiva que viene luego de ese versículo, miren qué hermoso. El Señor hizo algo hermoso con él, y fue lo siguiente: de su nombre del tetramatón sacó la H de Yahweh, sacó la H. Mi hermano, la H representa el número 5 en el hebreo, que es la gracia, mis hermanos. Al mismo tiempo, mis hermanos, le infundió de su espíritu, es decir, el Espíritu Santo de Dios ministró esa gracia sobre Abraham, que hizo que en él hubo un cambio del viejo hombre a un nuevo hombre en Cristo, mis hermanos. Es decir, ¿qué significa esto? No podemos pretender, mis hermanos, que podemos andar intachables sobre la tierra teniendo la misma conducta de un hombre carnal, mis hermanos. Tiene que haber en nosotros un desarraigamiento, mis hermanos. Tenemos que desarraigar todo lo carnal que pueda haber en nuestras vidas. Como bien decía el tiempo profético, Dios nos está hablando, mis hermanos, y nos está diciendo que algo tenemos que hacer. Tiene que haber un antes y un después. Tiene que haber una muerte en nosotros, una muerte de la carne, para que se edifique el Espíritu Santo que el Señor ya ha puesto sobre nosotros, mis hermanos. Entonces, vamos a ver un poco más adelante en Génesis 17, del 7 al 10, el próximo versículo, donde dice: yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo siempre seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. Oye, qué hermoso está eso. Ahí se habla, mis hermanos, de algo en lo físico, la circuncisión. Pero, mis hermanos, no hay nada más hermoso que buscarle el trasfondo espiritual de un versículo, desglosarlo de tal manera que Dios nos hable también en lo espiritual. Y aquí nos está una vez más reconfirmando el pacto que Dios hace con las generaciones de aquellos que le aman, de aquellos que le buscan, de aquellos que quieren hacer un cambio con Él, mis hermanos. Dios viene reafirmando una vez más ese pacto. Y algo muy hermoso, que confirma lo que le he dicho: toda su generación debe ser circuncidada. Mis hermanos, la circuncisión no es solamente en lo físico, que sucedía en esos tiempos, y bueno, que hoy en día también se hace, sino en lo espiritual. La circuncisión representa sacar, desarraigar. Puede traer dolor, porque no les digo que eso no duela, eso debe doler y bastante. Pero la circuncisión, mi hermano, es desarraigar todo lo carnal. Es decir, desprender todo aquello que nos recuerda una vez más que somos de la carne. Es decir, es todo aquello que nos estorba. El viejo hombre, aquella persona enojada, aquella persona, mi hermano, que pueda tener celos, pretensiones, ira. Aquella persona que puede
Es que bueno, el hombre de estos tiempos, mis hermanos, tiene tantas características negativas. Pero de todas esas características, mis hermanos, Dios nos está mandando a que desarreguemos todo eso. Todo eso. Y seamos una persona que cuando Dios nos mire, seamos irreprochables en todo. Es decir, en nada, que nada el Señor nos vea que nos pueda señalar, mis hermanos. Entonces, a manera de conclusión, mis hermanos, con respecto a Abraham, una vez más, el Señor les habla en esta mañana y les dice que Dios, mis hermanos, les trae un llamado a usted. Dios le tiene un propósito a usted. Todo está en dependencia, mis hermanos, de qué usted haga con eso que el Señor ha puesto. Que qué usted haga antes de que el Señor se le haya dado. Porque es una actitud que tenemos que tener, mi hermano, es una capacidad, es un comportamiento, es un carácter que tiene que ser propicio a que suceda todo lo que sucedió con Abraham, a que su generación haya sido bendecida, a que él haya sido renovado. Es lo que tenemos que hacer en estos tiempos, mis hermanos. Entonces, bueno, vamos a hablar de otro personaje de fe de la Biblia, que es Job. En Job, mis hermanos, vamos a ver Job 1.1. Job 1.1 de la Nueva Traducción Viviente, donde dice: había un hombre llamado Job que vivía en tierra de Uz. Era un hombre intachable, una vez más, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Bueno, Job, mis hermanos, es uno de los ejemplos más hermosos que he visto, de manera general, en forma de la palabra, porque, mis hermanos, él, como bien lo dice ahí, era otra persona, mi hermano, que era intachable en todo. Vuelvo y recalco, intachable, mis hermanos, significa que no tenía nada por lo cual pueda ser tachado, tildado. Es nada, mis hermanos. Imagínense qué estatura debería tener ese hombre, qué carácter debe tener ese hombre para no tener falta en nada. Y vamos a ver en Job, de Job 1, del 6 al 12, donde dice: un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, de donde vienes, el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Él es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Mis hermanos, somos conscientes de lo que el Señor le acaba de decir a Satanás ahí. El Señor era orgulloso de Job, a tal punto que podía decirle a Satanás: mira a mi hijo, míralo en todo, él es intachable, él no tiene ningún defecto. ¿Será que en esta mañana nuestra condición es la correcta como para que el Señor nos pueda poner en evidencia ante el enemigo y se sienta orgulloso de nosotros? Usted no me responda, interiorice, revísese por dentro. Si tenemos la actitud, el carácter necesario para ser como Job, para que el Señor se sienta orgulloso de que cuando nos mire desde lo alto, se sienta, mis hermanos, orgulloso de nosotros, orgulloso de lo que ha hecho en nosotros, orgulloso de lo que ha puesto en nosotros a nuestro servicio. Entonces, esto, mis hermanos, también representa algo muy interesante, y es que el enemigo anda como los rugientes sobre la tierra, buscando a quien devorar. Anda buscando cualquier falta que usted cometa, cualquier error que usted cometa, para ir al Señor y decirle: mira, aquel que te oraba, aquel que te amaba, aquel que rendía cuentas de ti en todo, aquel que te buscaba en todo tiempo, en todo momento, mira el comportamiento que tiene ahora. ¿Cómo se sentirá el Señor, mis hermanos, con esto? ¿Cómo se sentirá el Señor con esto? ¿Cómo el Señor? Bueno, y lo podemos ver de una forma, mis hermanos. Todos los que son padres aquí, ¿cuántos padres hay aquí? Levanten la mano. Hay unos cuantos, ¿verdad? ¿Cómo usted se siente cuando usted va a la escuela de su hijo y le dan una queja de su hijo? Usted que promulga a su hijo como que es el mejor hijo, es el más estudioso, el que mejor se comporta, y viene entonces una maestra y le da una queja de su hijo. ¿Cómo usted se siente en ese momento? Entonces, es un simbolismo que podemos ver de cómo a lo mejor se puede sentir el Señor. Y hay algo muy diferente, que no quiero hacer una igualdad. El Señor nos ama tanto, pero tanto, que no se puede comparar con un amor de un padre. No se puede comparar. Yo tengo un hijo, gracias a Dios. Mi hermano, y estoy experimentando qué es lo que es un amor de un padre. Y entonces yo me imagino, reafirma lo que el Señor siente por nosotros, y eso multiplicado por miles y miles y miles de veces, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, esto una vez más, el Señor nos viene
a mandar esta mañana a concientizar, mis hermanos. Todo lo que hacemos, que el Señor nos mira donde quiera que estemos, el Señor nos está mirando. Entonces, nuestro actuar, mi hermano, tiene que ser diferente. Entonces, Job, mis hermanos, más adelante vemos cómo el Señor le permitió al enemigo a tocarlo, mis hermanos, porque el enemigo le reprochaba al Señor que alrededor de Job había un cerco, había un muro que le impedía tocar a Job. Ahora, mis hermanos, ¿no se han puesto a pensar, no será que ese muro era creado ya que el Señor sentía complacencia con él, se sentía orgulloso con él, pero por cómo era? Es decir, que muchas veces, mis hermanos, podemos atravesar por situaciones y a lo mejor lo que está pasando, mis hermanos, es que no estamos actuando de la forma correcta y Dios nos está permitiendo, mis hermanos, que seamos tocados para ver si en medio del proceso hacemos como Job, que llegó el punto, mis hermanos, que llegó a reprochar al Señor de qué es lo que le estaba pasando en su situación. Entonces, estamos viviendo tiempos, mis hermanos, en los cuales vamos a pasar situaciones económicas, situaciones de salud, situaciones en todas las índoles, familiares, de trabajo, en todo. Pero el Señor nos está probando y está viendo a ver cómo reaccionamos en medio de esas circunstancias. Si con nuestra boca le reprochamos, si con nuestra boca decimos, Padre, pero ¿por qué este proceso? Si con nuestra boca, mis hermanos, hacemos algo que a Él no le agrada. Él lo está viendo, mi hermano. Disculpe un momento. Entonces, mis hermanos, sepamos algo, que en todo momento estamos siendo probados. En todo momento estamos siendo observados por Dios para ver cómo actuamos ante una prueba que el Señor nos pone. Y, mis hermanos, procuremos que de las pruebas que el Señor nos ponga, salir victoriosos. Si no, mis hermanos, es como un desierto. Se va a volver a repetir, se va a volver a repetir, hasta que usted apruebe esa prueba que el Señor les ha puesto. Y glorifiquemos con nuestra boca lo grande y maravilloso que es nuestro Señor, mis hermanos. Entonces, vamos a ver, mis hermanos, otro hombre maravilloso, y es Daniel. Daniel, mis hermanos, vaya, es un hombre que recoge, mis hermanos, Daniel transcurre una etapa de la historia de la Biblia que es muy similar a la de ahora. Por no decir que es la misma. ¿Por qué? Porque era la influencia de Babilonia en esos tiempos. Sabemos que Babilonia, mis hermanos, es lo que estamos viviendo en estos días. El mundo representa a Babilonia. Y Daniel estuvo en esos tiempos. Daniel, mis hermanos, de forma rápida, porque para no detenerme mucho, Daniel estuvo bajo el reinado de Nabucodonosor cuando tenía entre 16 a 18 años. Estuvo en ese reinado. Y posteriormente, mis hermanos, que es donde me quiero detener, estuvo en el reinado, mis hermanos, aquí lo tengo, estuvo en el reinado, mis hermanos, de Darío. Estuvo en el reinado de Darío. Y aún así, se halló algo hermoso en él. Y vamos a leerlo a la luz de la palabra. Vamos a ver Daniel 6:4, donde dice: entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudiera criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Es decir, mi hermano, otro hombre de fe que en medio de tiempos complejos y difíciles como los que hoy estamos viviendo, es decir, en medio de la Babilonia, él supo cómo comportarse. Él supo cómo actuar, de tal manera que ante los ojos del enemigo era visto de esa forma. No sabían el enemigo cómo cogerle un defecto. No sabía el enemigo cómo hacer para que él cayese. Y eso vamos a verlo, mis hermanos, a ver si está aquí. Ajá. Entonces, Daniel, mis hermanos, era, como bien les explicaba, un joven hebreo que estuvo, bueno, en el reinado de Nabucodonosor, luego pasó al reinado de Darío, pero en el reinado de Darío los enemigos empezaron a levantarse y estaban inquietos porque no querían que él fuera así tan intachable. Es decir, que eso nos abre una compuerta de qué es lo que pasa en estos tiempos. A veces usted puede ser el mejor comportado de su escuela, de su universidad, de su trabajo, y el enemigo no está contento con eso y le planta piedras de tropiezo, le planta calumnia, le planta mentiras para ver cómo usted puede caer ante eso. Pero, mi hermano, tenemos que ser apercibidos de que estos tiempos vienen con eso. Tratar de hacer caer a un hijo de Dios es lo que viene en estos tiempos. Entonces, tenemos que saber cómo actuar ante estos momentos. Que seamos como Daniel, mis hermanos,
que el enemigo al final les puso una trampa y decretaron una ley en ese tiempo donde aquel que orase a otro Dios que no era el rey Darío, pues bueno, mi hermano, iba a ser apresado y lanzado al foso de los leones. Daniel, mis hermanos, me imagino cómo haríamos todos nosotros. Eso es algo que tenemos que tener siempre en cuenta, porque vendrán tiempos donde vendrá la persecución de la iglesia y muchos se les obligará a negar el nombre de Dios. Tenemos que saber cómo actuar en ese momento. Si vamos a orar como antes lo hacíamos, si vamos a ir por ahí predicando el evangelio como actualmente lo hacemos, con libertad, porque en estos tiempos hay libertad para predicar el evangelio. ¿Y por qué no lo hacemos entonces? En estos tiempos, mis hermanos, Dios nos ha permitido que andemos así. Pero hay lugares en la tierra, en África, en Nigeria, donde hay una persecución que no pueden mencionar el nombre del Señor. En Corea del Norte no pueden mencionar nada relacionado con ellos. Entonces Dios nos da el privilegio de que aquí poder hacerlo y muchas veces no lo hacemos. Y mis hermanos, vuelvo y recalco, y lo he hablado muchas veces, que el ministerio evangelístico es para todos. Todos tenemos que hacerlo, donde quiera que estemos tenemos que tratar de ganar almas. No podemos ser casasolas y pensar que simplemente con mi familia o conmigo es suficiente, o con mis hermanos que están en el templo. Tenemos que tratar de ir más allá, ir a aquellas personas, mis hermanos, que aparentemente no tengan futuro, aparentemente no tengan salvación. A eso es lo que el Señor nos está mandando en medio de estos tiempos. Entonces, mis hermanos, para no desviarme mucho del tema, pero sí es importante recalcar esto, y es que Daniel, mis hermanos, hizo lo que a lo mejor muchos no harían, y es, a pesar de que hubiese una ley en ese tiempo, en esa Babilonia, que puede estar hoy vigente en muchos países, o puede que nuestro país esté vigente dentro de poco tiempo, él lo hizo. No tuvo temor a orarle a su Señor, porque mayor es el que está con nosotros lo que puede estar en contra de nosotros. Es algo que no nos puede atemorizar, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, él lo hizo. Pues bueno, los hombres del rey se dieron cuenta de lo que había hecho, fueron al rey y como era Darío lo quería, no le voy a mentir, porque era uno de sus mejores hombres, pero tuvo que cumplir lo que había impuesto. Fue lanzado al foso de los leones, pero para que se den cuenta, y es algo que tiene que en estos momentos hablarle, porque vuelvo y repito, estamos en tiempo en lo que no está sucediendo eso, pero si sucediese, si en algún momento fuésemos a cárcel producto a predicar el evangelio, si en algún momento, mis hermanos, nuestra vida puede verse envuelta en algún problema por predicar el evangelio, tenemos que saber lo que les dije, que mayor es el que está con nosotros y que en medio del foso de los leones, ahí el Señor estará con nosotros, en medio de la prisión, ahí Él estará con nosotros. No hay nada que nos tenga que atemorizar, mis hermanos. Él, mis hermanos, cerrará la boca de los leones. Cerrará, mis hermanos, todo aquello que se quiera levantar con nosotros, Él se va a levantar en contra de ello. Entonces, mis hermanos, a manera de conclusión con respecto a estos hombres, todos ellos, mis hermanos, tanto Enoc, Abraham, Noé, Job y Daniel, que vimos de último, todos siguieron el perfil que el Señor demanda de sus hijos: ser intachables en todo, ser personas, mis hermanos, que no se nos encuentre ningún tipo de falta. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, yo creo que ha quedado bastante claro la característica de ser una persona intachable, y que me imagino que interpreten por qué es tan importante ser intachable, porque cargamos en nuestras vidas las bendiciones que vemos ahí, cómo el Señor renueva pactos, cómo el Señor deja que tú seas un viejo hombre y pasas a ser un nuevo hombre. Pero, mis hermanos, hay algo muy importante que nunca debemos dejar de tocar, y es que sin santidad, mis hermanos, nadie verá a Jehová. Es decir, si nuestras vestiduras no son blancas, no son bien, mis hermanos, sin arrugas, si nuestras vestiduras no son de la manera correcta, mis hermanos, no vamos a poder ver al Señor. Y, mis hermanos, estamos viviendo los tiempos de Enoc, los tiempos donde toda aquella perversidad se está viendo en estos tiempos. Pero, mis hermanos, tenemos que, como les decía, procurar ser raptados por el Señor, es decir, ser partícipes de las bodas del Cordero, mis hermanos. Entonces, quería hablarle un poco sobre la santidad para aquellos que, bueno, que a lo mejor no están claros sobre el tema. Mi hermano, la santidad, según el español, no es más que ser apartado. Es algo, mis hermanos, que el Señor
saca para ser consagrado a Él. Es decir, una persona, un lugar o un objeto se vuelve santo cuando lo consagramos para Él, cuando lo apartamos totalmente para Él. Yo había traído un ayuno, un ejemplo, y era la Santa Cena. En la Santa Cena vemos como utensilios, como cuchara, como vasos, como copas, que en lo cotidiano lo vemos normal, pero aquí no es normal, porque aquí ha sido consagrado para el Señor, ha sido apartado para Él. Por lo tanto, son utensilios santos, porque no pueden tener otra utilidad que no sea para el Señor. Asimismo, mis hermanos, lo vemos con otros disímiles de objetos más que muchas veces se nos olvida y podemos cometer errores garrafales, mis hermanos. Coger algo que es santo para hacer cosas, mis hermanos, que no son las adecuadas. Entonces, mis hermanos, vamos a ver este paralelismo de cómo el Señor aparta, como bien les explicaba, objetos para Él y se convierte en santos. Al mismo tiempo, mis hermanos, podemos ver el ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, mis hermanos, fue llamado a ser un reino, mis hermanos, de sacerdotes y una nación santa. No porque fuesen moralmente perfectos, porque sabemos el pueblo de Israel todos los defectos que tienen, todas las cosas negativas que hacían en ese momento. Pero, mis hermanos, fue apartada para Él. Al ser apartada por Él, fue llamada entonces a ser un pueblo santo. Con sus defectos, con lo que pueda tener, fue apartada por Él y tenía que caminar como tal. Entonces, vamos a hablar de nosotros. Nosotros estamos aquí en la casa del Señor. Todos hemos recibido al Señor en nuestros corazones. El Señor ha impartido a nosotros su Espíritu. Entonces, mis hermanos, hemos sido apartados para Él. Ya Él del mundo, de la Babilonia, de todo lo que se ministra en la tierra, Él nos ha sacado, nos ha escogido y nos ha sido, hemos sido, como bien le decía al principio, su remanente fiel. Él nos ha sacado y hemos sido consagrados. Por lo tanto, mis hermanos, la postura que debemos asumir es de ser santos, andar en santidad, a andar, porque la santidad va enlazada, va de la mano con ser una persona intachable. No se concibe una persona intachable que no pueda ser santa, ni una persona santa que no sea intachable. Es algo que va de la mano. Entonces, mis hermanos, ya quiero, a manera de conclusión, para ir cerrando la palabra, pero sin antes, mis hermanos, hablarles de manera general, mis hermanos. Nosotros debemos tener un carácter. Hace poco se hablaba en las casas de discipulado, que es muy importante que el pueblo de Dios asista a las casas de discipulado, porque se habla de palabras, de remas muy hermosos que nos ministran y nos pueden transformar incluso en una plática con nuestros hermanos en las casas de discipulado. El Señor nos hablaba de que debemos reflejar el carácter de Dios en nosotros. El carácter de nosotros ha sido un carácter, mis hermanos, que puede haber sido deformado o puede haber sido moldeado. Eso depende de la educación que se le ha podido dar, depende de su convivencia, depende del hogar donde usted haya podido salir. En ese hogar se forma un carácter. En ese hogar, mis hermanos, se forma un comportamiento. Muchas veces, como bien le decía, no es el correcto. Muchas veces es un comportamiento negativo. Vemos cómo personas nacen en familias disfuncionales, donde su carácter más bien es deformado por completo y pasan a ser personas en la sociedad que no son de bien. Pero, mis hermanos, el Señor sí nos ha enseñado por medio de la palabra cómo es el carácter que debemos tener como hijos de Él. Es decir, Él hizo algo muy hermoso, y es que transcurrió la tierra y nos dejó una imagen, es decir, un espejo, una evidencia. No es que no sepamos, bueno, y ahora cómo yo voy a saber si el Señor, imagínate tú, es santo, el Señor yo no lo he podido ver, pero ya está la palabra, donde nos muestra cuando Él estuvo aquí en la tierra, cómo debemos comportarnos. Entonces, ese comportamiento, mis hermanos, es el que tenemos que evidenciar. Un comportamiento, mis hermanos, que va de la mano con ser intachable en todo. Así el Señor se comportó en su transcurso en la tierra, siendo intachable en todo. Cuando el enemigo venía a tentarle, cuando muchas personas se levantaran en contra de Él, Él siempre tiene una palabra oportuna que dar para que su pueblo supiera cómo actuar en medio de esas circunstancias. Es decir, que pueda aparecer cualquier circunstancia, cualquier situación nueva, que no hay nada nuevo, mi hermano. Todo ha estado escrito, todo ya aconteció, todo ya sucedió. En la palabra ya está cómo debemos actuar ante esas circunstancias. Es decir, mis hermanos, que el carácter de Cristo tiene que ser evidenciado con nosotros para, mis hermanos, que se cumpla el rapto sobre nuestras vidas.
para que seamos las novias que se casan. Por eso es tan importante que ser intachable sea algo, mis hermanos, que se evidencie. Es como un testimonio. Una persona intachable se puede evidenciar sin hablar, por su comportamiento, por cómo actúa en la sociedad. Sabemos cuando una persona tiene un carácter como el de Dios. Y Dios nos está mandando en estos tiempos, mis hermanos, a tener un testimonio correcto, mis hermanos. Porque no hay nada peor que nuestra boca hable del Señor, que nuestra boca sea ministrar salvación y vida eterna, y nuestro actuar no sea el mismo. Vayan a decir esas personas que le hablamos, pero ¿cómo va su vocabulario a ser de vida y su comportamiento es de muerte? ¿Cómo puede ser posible? Es por eso, mis hermanos, que Dios nos está mandando en esta mañana a hacer 3 cosas fundamentales que van de la mano: ser intachable, ser santo, mis hermanos, y tener el carácter que el Señor nos ha mandado a tener, para tener, mis hermanos, el perfil del varón perfecto, la postura correcta. Dios, mis hermanos, muchas veces también nos ha hablado de ser una persona, mis hermanos, como un ser viviente. Una estatura complicada, no les voy a mentir, pero por eso nos decía el Señor en el tiempo profético: desarraigamos de nosotros, quitemos de nosotros todo lo carnal. Eso es lo que nos impide ser así. No es con nuestras fuerzas humanas. Si tratamos de ser intachables, santos y tener el carácter de Dios con nuestras fuerzas humanas, no lo vamos a lograr. Porque, mis hermanos, somos carne. Venimos, mis hermanos, de concupiscencia pecaminosa. No lo vamos a poder lograr solo. Tiene que ser con la ayuda de Dios, con la guianza de Dios y teniendo el comportamiento, mis hermanos, que Dios tuvo sobre la tierra. Haga el intento. No lo deje para después. Dios nos está mandando a ser hacedores de su palabra, no solamente oidores. Muchas veces oímos palabras, y les digo más: nuestra casa es una casa única. Palabra hay de sobra. Tenemos palabras de sobra en YouTube, en Facebook. Hay palabras de todo tipo, donde el Señor nos ha hablado de 1000 maneras. Pero ¿qué ha pasado? Que no ponemos por obra esa palabra. Porque si todos los que estamos aquí pusiéramos por obra todas esas palabras que el Señor nos ha impartido por medio de ancianos, por medio de pastores, mis hermanos, ya fuésemos hace rato una iglesia, mis hermanos, intachable. Una iglesia, mis hermanos, con el carácter de Dios. Una iglesia santa. Es decir, mis hermanos, no lo dejen para después. Aprovechemos esta oportunidad que Dios nos ha dado con esta palabra que Él ha traído, para que en nuestra vida haya un antes y un después, para que en nuestra vida haya una circuncisión donde desarraiguemos, mis hermanos, todo lo carnal. Entonces, mis hermanos, vamos a ponernos en pie. Yo quería preguntar, antes de empezar con un tiempo de oración, si hay algún hermano, alguna persona que haya venido por primera vez y no haya aceptado al Señor en su corazón. Alguien que transcurrió en la tierra, como lo hizo Enoc, 65 años donde no había encontrado al Señor, pero quiere en esta mañana tener un encuentro con Él, y en su vida haya un antes y un después. En su vida hay un despertar. Alguien que esté dispuesto a tener ese encuentro con el Señor. Bueno, por lo que veo, todos somos hermanos de casa, todos ya han aceptado del Señor con su corazón, y también es motivo de júbilo, mis hermanos. Es motivo de júbilo también que todos los que estemos aquí, mis hermanos, ya hayamos concebido eso en nuestra mente y hayamos decidido que en nuestra vida haya un antes y un después. Porque todos los que estuvimos aquí, estuvimos en el foso cenagoso, estuvimos, mis hermanos, en pantanos, estuvimos, mis hermanos, en lugares inhóspitos, pero de ahí el Señor nos sacó y vino el Señor a traer nueva vida sobre nosotros. Infundió un espíritu nuevo, renovó nuestro ser por completo. Y es lo que vamos a hacer en esta mañana, que el Espíritu Santo de Dios venga una vez más renovando y ayudándonos a enfrentar todo lo que se nos presenta en nuestro día a día. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Llévame, Señor Jesús.
sé tú, mi Dios, tomando el control, Señor, de nuestras almas, Señor amado, de nuestras mentes, de nuestro ser tripartito, mi Dios. Infunde en nosotros, Señor amado, algo diferente. Infunde en nosotros, mi Dios amado, la necesidad, el hambre, la sed, mi Dios amado, de que seas tú, Señor amado, quien te entrone en nuestra vida y hagas un cambio total, Señor amado, un cambio en nuestra mente, un cambio en nuestra conducta, que se refleje, mi Dios, la conducta que tú, Señor amado, has impuesto en esta tierra, mi Dios amado, el perfil correcto, mi Dios, el perfil correcto, mi Dios amado, para andar en santidad, para andar, Señor amado, siendo de tu agrado, mi Dios. Te pedimos, Señor amado, que no nos sueltes de la mano. Te pedimos, Señor amado, que pongas en nosotros, Señor amado, un denuedo por ti, mi Dios. Padre, que nada robe, mi Dios amado, tu primer lugar, Señor amado. Padre, ni los anhelos de estos tiempos, Señor amado, ni lo que el enemigo, Señor amado, ha puesto en estos tiempos, las necesidades, los conflictos, nada, mi Dios amado, puede impedir, nada puede interferir en lo que tú, Señor amado, vas a poner en esta mañana, Señor. Que todos mis hermanos que aquí estamos reunidos, Señor, nuestras mentes estén en la comunión correcta, estén buscando un verdadero cambio, sin pero, un cambio sin pero, un cambio sin que sea nada a cambio, un cambio genuino, un cambio real, en el nombre de Jesús. Mi Dios, te pedimos, Señor amado, que no sea, Señor, con nuestra fuerza, porque no podemos, Señor. Ya te lo hemos demostrado que solo no podemos, Señor. Que si no es con tu autoridad, que si no es con tu dominio, que si no es con tu poder, Señor, nada podemos hacer en el nombre de Jesús, Señor. Una vez más te pedimos que vengas fluyendo con tu espíritu, que no nos dejes solos, mi Dios. Ven tú con tu espíritu, nos traigas un soplo, que venga un viento del norte y venga, Señor amado, vivificando tu espíritu sobre nosotros, Señor amado. Que haya un antes y un después en nuestras vidas, Señor. Que no sea lo mismo. Que cuando andemos, Señor, en nuestro hogar, que cuando andemos en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, la conducta sea diferente. Que algo se den cuenta, que se den cuenta de que algo en nosotros no es igual. No puede ser igual. Algo con las tinieblas no se puede ligar. No puede estar juntas. No puede ser. Algo tiene que resplandecer dentro de nosotros e infundir esa luz en lo que nos rodea, en el nombre de Jesús. Señor, y de esta forma, mi Dios amado, reconociendo que nuestro ser necesita más de ti, reconociendo, Señor amado, que sin ti nada podemos hacer, reconociendo, Señor, que si no es de tu mano, nada podemos hacer, reconociendo tu autoridad sobre nuestras vidas, dejando atrás todo orgullo, dejando atrás toda sabiduría humana y permitiendo que tú vengas a traer nueva sabiduría a nuestras vidas, que vengas a traer nueva revelación de la palabra, porque es en ella donde vamos a encontrar los misterios ocultos de estos tiempos, donde vamos a encontrar qué hacer con lo que se avecina, qué hacer con lo nuevo que el enemigo va a traer en estos tiempos, con lo que va a traer la Babilonia en estos tiempos. Es tu palabra que nos va a poder ayudar, pero si no tenemos la comunión correcta contigo, vamos a andar como electrones libres, no vamos a poder saber qué es lo que quieres decirnos y qué es lo que quieres ministrarnos, Señor. Iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alcanza su rostro sobre ti y te dé paz. Que en medio de tu camino sea el Señor lo que entrone tu mente,
que en medio de tu camino no haga ninguna piedra de tropiezo que pueda hacer que con tu boca le falles, que con tus ojos le falles, que con tus oídos le falles. Todos nuestros sentidos están consagrados al Señor. Todo nuestro ser es para Él y su obra, su perfecta obra en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.